El objetivo de estas modificaciones es hacer una mayor trazabilidad para erradicar cualquier posible acto de corrupción. Y segundo, agilizar los procesos. A lo mejor no tienen mucho conocimiento, pero los tiempos de concursos, las formas de los concursos, a veces retrasan mucho el poder hacer una obra. Y una obra que podía empezar en febrero, por toda la burocracia, acaba iniciando en octubre del año. Y entonces ya no se pueden ejercer todos los recursos que estuvieron disponibles para la obra. En fin, varios problemas vinculados con la burocracia que generan o generaban, todavía vigentes, las leyes y mayor trazabilidad para evitar corrupción y también pues otras acciones que nos ayudan también a conseguir precios más accesibles de los productos, y lo que tiene que ver con el Plan México, que es promover las cadenas productivas en nuestro país, que compremos más el gobierno lo que se hace en México. Todo esto tiene que ver con la nueva ley de adquisiciones y la nueva ley de obra pública. Invité a Raquel Buenrostro porque ella fue quien dirigió todo este proceso. Y pues Raquel, adelante, y luego Noemí con el día de hoy, Mujeres en la Historia. Adelante, Raquel. Buenos días a todos y a todas. Como menciona la presidenta, nos dieron a la labor de ver la nueva ley de adquisiciones y la nueva ley de obras en términos generales, y me ayudan con la presentación de la siguiente lámina. En el caso de la siguiente, por favor, la nueva ley de adquisiciones, lo que se busca es hacer más transparente y más ágil todos los procesos de compra. Se incluyen ya modalidades que son muy eficientes para mejorar también los precios y hacerlo más competitivo, como la subasta inversa, lo que es la adjudicación directa con estrategia de negociación. ¿Eso qué es? Pues cuando vamos a hacer una compra directa, por ejemplo, digamos un medicamento de patente, pues no porque sea la única fuente tenemos que comprar al precio que se ofrezca o que nos quieran dar. Tratamos de platicar con ellos y hacer algunos tipos de negociaciones estratégicos para ver cómo mejoramos las condiciones a las que adquiere el producto el Estado. Diálogos cada vez más competitivos, esto es, se hace más transparente en caso de que el gobierno requiera un servicio, una necesidad que a lo mejor no existe en el mercado, tener una plática muy abierta con potenciales proveedores para explicar cuáles son las necesidades del mercado y desarrollar negocios nuevos, ¿no? Pero de manera muy transparente. Todo esto, como dijo la presidenta, el diálogo, la apertura hace que sea mucho más eficiente a la hora de hacer los procesos, pero además el que estén en la ley los hace más transparente y que sea abierto y que no se piense que hay reuniones, digamos, en lo oscurito. Y todo esto es porque tenemos la obligación de cuidar el dinero, que es dinero del pueblo, y entonces para nosotros cada peso vale. La siguiente, por favor. También se fortalecen las compras consolidadas y los acuerdos macro para conseguir un menor precio aprovechando economías de escala y diálogos estratégicos. Esto estamos buscando las mejores condiciones para el Estado también con este tipo de diálogos, sobre todo cuando hay productos innovadores, porque hay productos a veces que no conocemos o que van saliendo día con día y también nosotros necesitamos conocerlos, entonces fomentar este tipo de diálogos para adquirir cosas cada vez con mejor precio y mayor calidad. La siguiente, por favor. La otra lo mencionaba la presidenta, nosotros como gobierno compramos mucho, entonces también podemos utilizar el poder de las compras para otros fines, como por ejemplo impulsar la política industrial de México y fortalecer mucho el mercado interno. En la ley también se modificó el contenido nacional, antes era del 50% y ahora pasó a ser del 65%. El pedir un contenido nacional más alto, esto hace que se fomenten las cadenas de valor aquí en México y las cadenas de producción. La siguiente, por favor. Y no solo estamos pensando en las grandes empresas, sino también ahora ya figura en la ley la parte de la economía social. Es decir, se dan regulaciones muy específicas y con ciertas facilidades a lo que son las cooperativas, las pequeñas empresas, las MIPYMES.
¿Y estas facilidades en qué consisten? Consideramos que las pequeñas empresas no tienen la capacidad a veces económica o el flujo de capital, y entonces se le dan facilidades para recibir anticipos, pronto pago, cómo hacer licitaciones también con procesos más ágiles y simples porque no tienen la misma estructura de las grandes empresas, y también darles un acompañamiento de principio a fin. La siguiente, por favor. Esto permite también fortalecer el mercado interno y también da fortalecimiento a la cadena de producción, que se van necesitando pequeños productos para los grandes productos, ¿no? de las grandes empresas, como por ejemplo los coches. Empezaron a trabajar desde cosas básicas como cajas de cartón, cajas de plástico donde se depositan las refacciones, hasta la integración en un vehículo propiamente. La otra que se ve en la ley es cómo evoluciona el Compranet. Ahí erróneamente o digamos tendenciosamente se ha dicho que desaparece el Compranet. Ustedes saben que la tecnología evoluciona muy rápido, a veces cada año salen hasta 3 modelos de teléfono, entonces imagínense un sistema de tecnológico que estaba desde el 2010, ya estaba muy viejo. El Compranet en realidad lo cambiaron en 2023, en la administración del expresidente López Obrador. Nada más que la ley no se había actualizado, ¿no? Entonces hoy fue el momento de homologar la ley, pero el sistema de Compranet quedó fuera en el 2023. Ahora trabajamos un nuevo sistema, ya con tecnología mejor, más evolucionada, y además que nos permite ir desarrollando de manera como modular, como juegos de Lego, ¿no? Le vamos poniendo cositas nuevas. Entonces este sistema es el mismo que todos conocen, ya lo mantenemos, y solo se le van a agregar los módulos que vienen con el cambio de ley. Entonces, y la ventaja de este sistema es que es propio, no tenemos que pagar a proveedores, que era caro porque el Compranet era un sistema tipo SAP, pero ahorita ya es más económico y además lo podemos tener permanentemente en cambio. Y otra de las compras de lo que va a tener este sistema es una tienda digital. Esta tienda digital lo que busca es tener al acceso de todos los administradores de todo el gobierno, productos que se utilizan en todos lados, que se puedan adquirir más rápido y sin burocracia. La siguiente, por favor. Y lo mismo también trabajamos en la ley de obras, también pensando en lo mismo. Se le incluyó la parte de diálogos estratégicos. Muchas veces cuando los proyectos se tardan mucho al principio porque el que va a participar en el proyecto no conoce realmente el proyecto, lo conoce en el papel. Y a veces no es lo mismo tener un papel que tener reuniones primero y explicar en qué consiste el proyecto, porque las propuestas ya pueden venir más precisas, más ad hoc, y se acortan todos los procesos administrativos. Entonces se incluye el diálogo estratégico entre el gobierno y el sector privado para que conozcan los proyectos y puedan presentar los proyectos ejecutivos mejor y más rápido. Se incluye la figura de subastas inversas, también con eso se consiguen mejores precios y se logran pujas. La siguiente, por favor. ¿Qué hay también en esta reforma? Bueno, en esta reforma antes no existía, en el caso de obras, investigaciones de mercado. Ahora se incorpora con el objeto de hacerlo más transparente, se incluyen las investigaciones de mercado, y además al supervisor de obra, que es una figura que lo que busca es que le ayude al propio gobierno a que todas las construcciones se hagan con las especificaciones correctas para garantizar la seguridad y la calidad de la construcción, que son estos supervisores de obras, también se les hace responsables solidarios, ¿no? Es decir, tienen que vigilar muy bien que la obra esté bien construida, que no pueda haber ningún defecto, para que también nosotros procedamos a la aceptación de la obra y a la conclusión del pago. Todo esto nos ayuda a ser más transparentes, más eficaces, y también hace que tengamos cada vez obras más seguras y más efectivas. La siguiente, por favor. Todo esto con las contrataciones, pues, ¿qué buscamos? Buscamos, como se dijo, una trazabilidad completa. Por ejemplo, desde que existen las leyes de adquisición y obras, la ley de adquisiciones y de obras, las dos leyes tienen en el artículo primero un artículo que permite que entre gobierno, si nosotros contratamos entre nosotros mismos, pueda no ser una licitación, pues puede ser una contratación directa. Eso existe desde la primera ley.
Aquí lo que hicimos fue también hacer ese proceso más transparente. Si ustedes recuerdan, pues la estafa maestra, ¿no? En su momento pues hubo muchos problemas por la estafa maestra que generó mucha salida de dinero de proyectos que se daban adjudicación directa entre las dependencias y se va a otros lados. Bueno, todos esos vacíos que generaron la estafa maestra en el pasado, en noviembre de 2017, el gobierno sacó un oficio circular para controlar este tipo de estafas. Sin embargo, pues nosotros consideramos que un oficio circular no es suficiente. Entonces, esas limitaciones y acotaciones en su momento que sirven para impedir que se repita el caso de la estafa maestra, también se pusieron ya en ley. Esas son las cosas que van a ver en el artículo primero, que se hacen ya más transparentes, ¿no? Que no puede haber una subcontratación de más allá del 49%, si nosotros ocupamos a alguien, que todo lo que se haga también tiene que ser los contratos publicados, etcétera. Entonces ahora hay más transparencia y hay más trazabilidad de cómo se hacen estas contrataciones. Y además tienen que subir la información a Compranet. Por ejemplo, incluso hay algunas críticas que resulta que es completamente al revés. Por ejemplo, en el caso de la Defensa Nacional o de Marina, como son áreas de seguridad nacional, ellos están protegidos y por el bien del país, que cierta información que sea de seguridad nacional no puede ser pública. Sin embargo, si participan en actividades que no son de seguridad nacional, al igual que las demás dependencias, van a subir sus contratos y van a ser transparentes en ese tipo. Entonces se da mayor transparencia y más trazabilidad en ese caso. La siguiente, por favor. El otro muy importante fue que con todos los cambios que se hicieron en la ley, los tiempos de contratación de obras se reducen casi una tercera parte. Ahora tenemos obras que se pueden hacer en menor tiempo, con más integridad y con más verificación por parte de todos los que participan y una mayor transparencia. La siguiente, por favor. El otro tema también que se recalcó es que también como parte de este Plan Nacional de Plan México es fortalecer también las economías regionales. Entonces el gobierno pues abarca todo el país y tiene obras, tiene en todos lados. Entonces también lo que se busca es fomentar a las empresas locales para también impulsar la economía regional. La siguiente, por favor. Pues sería todo. Muchas gracias. Pues estos son los planteamientos generales de las dos leyes. Y vamos a las preguntas. A ver, vamos a ver. Buenos días, Presidenta. Julio Mar Gómez de MDP. Presidenta, pues el tema esperado, ¿cómo le fue? Ya cuéntenos ahí en el viaje, para empezar. ¿Qué fue lo que se platicó y qué se acordó? Pues la idea general que planteamos es, nosotros tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos y hay una integración económica pues muy importante con la de Estados Unidos. Hoy pues con todo el tema de los aranceles, pues evidentemente nosotros vamos a seguir con la integración porque además de que hay un tratado, pues le conviene a los dos países. Entonces eso va a continuar. Pero es relevante preguntarse si no se requieren diversificar los mercados y los países con los que tenemos relación. México es de los países que más tratados de libre comercio tiene. Y en algunas cosas es bueno y en otras cosas no tanto, porque como hemos dicho también importamos muchísimas cosas que se podrían producir aquí en México. Pero, ¿cuál es la región a la que nos tenemos que dirigir que es más cercana en todos sentidos? Cultural, histórica, regionalmente, pues es parte del continente, pues es América Latina y el Caribe. Brasil, pues Brasil y México somos las economías más importantes de América Latina y el Caribe. Y hablando, por ejemplo, con el presidente Lula, pues hay muchísimas cosas que podríamos hacer complementariamente. No se trata de sustituir lo que se produce aquí, pero sí, por ejemplo, ellos tienen una industria automotriz muy fuerte, nosotros también, obviamente de marcas de todo el mundo,
o de empresas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué no trabajar si hay posibilidad de que haya mayor mercado entre Brasil y México? Por ejemplo, los medicamentos. Brasil tiene una industria de medicamentos muy fuerte. Incluso el Estado produce una parte de los medicamentos. Entonces, si COFEPRIS y su agencia sanitaria tienen regulaciones similares, pues es muy fácil compartir, o más fácil compartir equipos médicos, medicamentos, etcétera, pero además buscando que aquí también haya más empresas. Digo Brasil por mencionar un país, pero es igual en toda América Latina y el Caribe. Entonces, por eso fue este planteamiento, porque nuestro objetivo pues es el bienestar del pueblo de México, pero también el bienestar de América Latina y el Caribe. Entonces, por eso es este planteamiento de hacer una cumbre en donde hablemos de qué complementariedades tenemos y cómo podemos ampliar la relación económica entre México y los países de América Latina y el Caribe. Entonces, ese fue el planteamiento, y pues es un planteamiento que no solo va de México a los otros países, sino que los otros países ya traían estas mismas propuestas. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en ello. Fue pues emotiva la reunión y mucha colaboración. Salió un comunicado de 8 puntos, en donde uno de los puntos más importantes es que siga siendo América Latina y el Caribe una región de paz, y eso pues existe desde hace mucho tiempo y queremos que siga siendo así. Entonces fue una muy buena reunión, y pues la idea es revitalizar esta comunidad, pues que es indispensable para nosotros. Entonces sí tenemos relación con el norte, digamos, pero también ampliar la relación con el sur y con el Caribe. Lo tiene que definir, o bueno, se tiene que trabajar conjuntamente con el nuevo presidente de la CELAC, que es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Entonces, pero fue muy bien recibida la propuesta por todos los presidentes. Presidente, así como la vacuna patria se generó aquí en México, ¿podría generarse este planteamiento que se podría reestructurar la cuestión de los medicamentos y el Estado mexicano realizara pues la elaboración de estos medicamentos que hacen tanto necesidad? Sí, estamos revisando qué puede producir Birmex. Birmex hace mucho tiempo fabricaba todas las vacunas en México. No se llamaba Birmex, pero se fabricaban todas las vacunas. Entonces estamos viendo cómo recuperar. Obviamente no puedes producir todo, pues sería absurdo, pero sí hay algunos medicamentos que puede fabricar Birmex y estamos revisándolo. Y por otro lado, también estamos revisando el que haya más, el promover la industria farmacéutica en México con empresas privadas. En la época de Calderón quitaron de la ley de salud una cláusula que decía que todo el que vendiera en México al gobierno tenía que tener una planta de producción en México. Entonces, si le compras a Bayer, por decir una empresa, pues que tuviera una planta en México. No necesariamente debe producir lo que compra el gobierno, pero sí que haya una planta. Eso se quitó, y entonces el PIB de la industria farmacéutica cayó muchísimo en nuestro país. Aquí se ha planteado por parte de Eduardo Clark, imagínense que lo que se va a comprar entre medicamentos, equipos médicos y todo lo que tiene que ver con insumos hospitalarios y de centros de salud, son 300,000 millones de pesos en 2 años. Estamos hablando de 15,000 millones, ¿sí? 15,000 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos a los 1,000 millones le dicen billones, ¿no? 15 billones. Pues es un poder de compra enorme, y lo que queremos es que ese recurso ayude a fortalecer el que industrias de otros países y mexicanas puedan ampliar su cantidad de plantas aquí en México, evitando por supuesto la monopolización de la producción,
porque a lo mejor una sola empresa tiene una planta y ahora le tienes que comprar solo a esa empresa. Pues no, ¿verdad? Eso no queremos, porque entonces no tienes acceso a competencia en los precios. Pero sí buscamos que haya una industria farmacéutica más fortalecida en nuestro país. Cuando fue la pandemia, lo he platicado aquí, pues nos dimos cuenta que había muchísimas cosas que no se fabricaban en México. Los cubrebocas especializados para hospitales, pues no se fabricaban aquí. Estos, ¿cómo se llaman? Para sacar la muestra. No. Bueno, con... Reactivos. Hisopos. Que muchos de nosotros, es más, yo creo que una buena parte de la población nos hicieron la prueba COVID. Sí. Bueno, ese hisopo no se produce en México. Pues es como absurdo, ¿no? Que no se fabrique aquí. Y muchas otras cosas que se compran de fuera y que evidentemente nosotros queremos aumentar la producción en México. Entonces, eso tiene que ver también con la relación con Brasil. Brasil tiene una industria muy importante de medicamentos. Entonces, si nos complementamos, se hace desarrollo tecnológico conjunto, médicos de aquí se van allá a hacer investigación, de allá para acá se hace investigación, pues se fortalece la relación, y también con otros países, incluso con países con los que a lo mejor no hay tanta coincidencia política. Muchas gracias, presidente. Cambiando un poco de tema, pues el día del tema, cuando se llevó a cabo la mesa de seguridad y que estuvieron aquí, pues habló de la extorsión, pues que no ha ido a la baja ni una forma de cómo controlarse de cierta manera, pero en algún momento le comenté que en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pues sigue algo poco controlable, pues que aquí recientemente, cuando se le hizo pública la denuncia de un empresario del ramo restaurantero que señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, de ese municipio, José Luis Curi, como encargado de esa dirección, pues está como un orquestador de un esquema de corrupción. El comerciante advirtió en una denuncia que este municipio estaba avanzando en una célula criminal donde manejaban bajo el nombre de un sindicato, el sindicato, y que desplegaron operaciones de cobro de piso a cambio de protección a comercios y a ciudadanos. Lo comento porque usted indicó que era un delito y debía denunciarse, y que es muy difícil que se lleguen las denuncias a veces de este tipo de extorsión, el delito de extorsión, y que se debe perseguir por oficio. Pero cuando se hace una denuncia, y que de manera valiente, como en este caso lo presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Nuevo León por intento de extorsión contra este funcionario, también señaló que el coordinador de asuntos internos de apellido Martínez Huizar le solicitó 80,000 pesos mensuales para dejarlo operar vendiendo alcohol sin permiso. Incluso aportó un video de la visita que se le hizo a esta persona, cuya intención era demostrar el poder que se tiene en contra de los comerciantes que no pagan piso. Sin embargo, 5 días después de darse a conocer en medios de redes sociales esa denuncia, el comerciante Julio César fue ejecutado en el municipio de San Nicolás de la Garza, y esta es una clara amenaza en contra de los empresarios para que no presenten denuncias. En este contexto, Presidenta, ¿qué acciones debe tomar la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Ciudadana ante este evidente deterioro en la seguridad, y que considero que en el municipio de mayores ingresos de América Latina pues es allá en Nuevo León? Debe separarse del cargo este tipo de personajes como el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, y me gustaría saber qué precisiones más podemos tener contra este delito. No, pues que se haga la investigación. La extorsión no solamente es un delito, cuando lo comete una autoridad, hasta debería ser sancionado doble. Bueno, tiene que haber pues todo el peso de la ley ahí. Entonces le pido a Seguridad Pública que haga toda la investigación y que trabaje con la Fiscalía. Claro, con mucho gusto. Nos mandaron la información, se la podemos pasar. Sí, por favor. Presidenta, en otro tema, pues sabemos que la época neoliberal, pues se hicieron pues
suspensiones y se cancelaron y cerraron empresas, sindicatos y demás. En el tema ferroviario, al presidente Andrés Manuel le pedimos en algún momento que apoyara al sindicato ferroviario, pues se les quedó debiendo, como otros muchos más. Pues este tipo de deudas pues se han venido arrastrando desde mucho entonces, pero el presidente hizo una negociación en cual pues queda todavía pendiente alguna deuda. ¿Tiene alguna noticia para...? Sí, lo está viendo el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, y con gusto les damos más información. Gracias. Debido a esto, presidenta, en Tabasco, pues en el sureste mexicano y en Tabasco hay empresas pequeñas y medianas que no han cobrado un solo peso con los documentos o facturas que tienen con Pemex. Estaban esperanzados, como ya que se dijo que se les pagaría entre diciembre y marzo, y no fue así. Se ha soltado una jauría de coyotes, por cierto, presidenta, que comprometen el pronto pago de Pemex por sus influencias con algunos funcionarios. Muchas pues han disminuido su nómina drásticamente y han dejado de operar algunos empresarios o proveedores. Además, también se les deben copades que para que puedan facturar, y eso también es deuda. Se quejan que las pymes, que solo le han pagado en su mayoría a las grandes empresas nacionales y transnacionales, pues sí es importante decirle que los empresarios locales de Tabasco y Campeche tienen la necesidad de los más pequeños. Vaya, la situación es que comentan que a los grandes empresarios es a los únicos que han sido beneficiados. ¿Qué les puede decir a los pymes que están sufriendo las consecuencias de los impagos por parte de Pemex desde hace más de un año? ¿Y qué pasará con los contratos que no han podido cumplir a la falta de recursos, que serán penalizados o decretarse vaya la presidencia alguna exención o prórroga para que dejen de pagar impuestos, etcétera? Habría que ver quiénes son, porque no es cierto que solo se ha pagado a las grandes. O sea, sí hay muchísimas empresas pequeñas a las que ya se les pagó. O sea, habría que ver qué empresas son, qué tipo de contratos tenían. Lo que sí hay que decirle a todos que no acudan a ningún intermediario para su pago, que eso ni siquiera se va a aceptar. Y que si nos das, pues, qué empresas son. Por supuesto. Y se está pagando a través de un mecanismo especial que después lo podemos platicar, pero sí se va a pagar. Pero sí habría que ver qué empresas son estas, porque sí ha habido pagos. Sí, claro, con mucho gusto. Presidenta, y a nombre muy personal como cabeño, le quiero agradecer porque se aperturó un camino costero en Cabo del Este, ahí en Baja California Sur. Agradecerle al profe Víctor también, y que hayan tomado pues esta decisión. Una vez que se planteó aquí sobre el acceso a las playas, sobre el acceso de cierres de caminos, pues ya se abrió, pero esta investigación y este seguimiento lo tiene el compañero Santiago Arellano, que le ha dado seguimiento, y pues nada más que no quería dejar pasar esa... Sí, estamos trabajando de manera muy importante para que haya acceso público, o acceso al pueblo, a las playas. En México, pues, lamentablemente por muchos años, la forma de desarrollar las playas fue pues utilizando, o sea, ni siquiera dejando un malecón, sino directamente sobre la playa. Así está toda la Riviera Maya y mucha parte de Nayarit. Hay mucha queja en Nayarit, en lo que está en el límite con Jalisco, ¿cómo se llama? Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y toda esa zona que está creciendo mucho. Entonces está trabajando Semarnat todo lo que es el acceso a playas federales para que se abran los caminos y exigir que se abran los caminos. Igual en Baja California. Entonces, si hay permiso para construir y está en regla, pues no quiere decir que no pase la gente a la playa. Pues eso no solo es ilegal, sino que además pues es discriminatorio. O sea, no puede ser que solo aquel que pueda pagar miles de pesos para poder estar en un cuarto de hotel tenga acceso a la playa, y que a veces la gente del mismo lugar no tenga acceso a las mejores playas o las playas más bonitas. Eso no.
Entonces, las playas son públicas y tiene que haber acceso público a la playa. Pues muchas gracias a usted, presidenta, muchas gracias al profe Víctor, muchas gracias al alcalde Cristian también por ello, y gracias porque México se lo agradece y los californianos también. Pasa